darnos esa enseñanza, Señor, y que pueda bajar a nuestros pies, que pueda bajar a nuestras manos, a nuestro corazón, Señor, y así caminar conforme a ti te agrada, Señor, conforme a tu corazón, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria, bendecimos este tiempo y lo encomendamos en tus manos de amor, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este tiempo para poder aprender un poquito más de la palabra. Hoy nos toca pues esta escuela de doctrina en la que estamos nosotros, y hoy es tema de corderito de doctrina básica, y nuestro tema de hoy es la sujeción. Cuando escuchamos la palabra sujeción y lo traemos a lo terrenal, entendemos que es el sujetarse a algo o unirse a algo. Según la Biblia, la G5292, le voy a deletrear la palabra HUPOTAGE. Esa es la palabra sujeción en griego. Nuestro libro base va a ser Efesios capítulo 4 y versículo 16. Efesios 4:16 dice su palabra: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sabemos de que como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos esa amada del Señor, y así como en lo terrenal, en lo secular, sabemos de que cada una de las materias que nos enseñan cuando somos pequeños, todas son importantes. Quizás no todas las vamos a llegar a ejercer en algún momento, pero sí tener esa idea de esa enseñanza. De esa misma manera lo trae el Señor a su casa, a su cuerpo. Muchas veces creemos de que porque somos, cosa que no sucede aquí, bendito sea Dios, pero que porque somos de profetas no podemos estar en cosas de acuerdo con alabanza, o no podemos estar de acuerdo con evangelismo, porque todos somos parte de ese cuerpo, todos somos importantes para el Señor. Es tan importante la oración, la intercesión, como la profecía. Es tan importante ir y dar esa palabra a las calles por medio de evangelismo. Entonces cada área de nuestra casa es importante para el Señor. Así que aquí decía que entre sí cada una de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Debemos de estar bien unidos entre cada uno de nosotros, para que cuando veamos de que algún hermano necesita esa fuerza, necesita ese consuelo, necesita una palabra de exhortación, nosotras podamos estar ahí de verdad unidos para poder ayudarle. Decía esta versión que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si nos vamos a sujetar al Señor, va a ser por amor a Él y por amor a mi prójimo, por amor a mí mismo, por amor a que mi hermano crezca, por amor a que mi hermano salga fortalecido de su casa. Amén. Si sienten que voy muy rápido, ustedes me dicen y voy más despacito. Amén. Como les decía, la G5292, que significa obediencia o sumisión. Sujeción en el diccionario de la Real Lengua Española dice que es la acción de unir a manera de no separarse, dividirse o inclinarse. Si tomamos esta palabra y la traemos a lo espiritual, es hermoso, mis hermanitos, porque no es solo unir por unir, no es solo unir para que nos veamos bonitos o para que allá afuera nos echen flores, sino que dice que es unir a manera de no separarse, de no dividirse y de no inclinarse.
Sabemos de que cuando viene la murmuración, su objetivo es venir a separar a la iglesia, a querer dividir la iglesia. Y cuando estamos pasando por procesos, cuando estamos pasando por luchas, por desiertos, muchas veces queremos rendirnos, y esa es una manera de inclinarnos, de rendirnos. Entonces tenemos que permanecer en sujeción para poder evitar caer. En el nombre de Jesús. Ahí les apunté el versículo, el libro que es Primera de Corintios 15, del 27 al 28. Si alguno me puede apoyar, yo se los agradecería un montón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27 y 28. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27 y 28. Cuando lo tenga pueda levantar su manita, así mi hermanito le da el micrófono. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien le sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Amén. Si nos damos cuenta acá, dice que todo es sometido a Cristo. Entonces sabemos de que todos vivimos bajo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, entonces todos debemos de permanecer en el Señor, y cuando dice todo, pues excluye a nuestro Dios, pero también el Hijo se hace uno solo con Él, juntamente con nosotros. Amén. Proceso para ser sujetos a Cristo, comenzando desde cuando éramos sujetos al pecado. Cuando hablamos de sujeción, sabemos que es necesaria para ser libres del pecado, y después viene una restauración de nuestro ser integral para poder reconocer autoridad y obrar conforme a la voluntad del Señor. Vemos el proceso de ser sujetos a Cristo comenzando desde cuando éramos sujetos al pecado. Sabemos de que desde el momento que el Señor nos dio un cuerpo, como decía el rey David, que bajo pecado había sido concedido, de esa misma manera nosotros, pero el Señor en su misericordia nos alcanzó esa su salvación hermosa. Recordemos de que para el Señor no hay medios, o estamos con Él o estamos sin Él. No podemos decir, Señor, yo estoy contigo, cuando en realidad nuestra boca profesa otra cosa o nuestro testimonio es otra cosa. Entonces debemos de prestar atención a nuestras actitudes, debemos de prestar atención a nuestro testimonio delante del Señor y delante de la gente, porque muchas veces nos topamos a muchas personas que no conocen al Señor, y de que ellos quizás nunca han tenido esa iniciativa de querer leer la Biblia, sino que ellos, el evangelio que conocen es nuestro testimonio. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes y cuidar ese testimonio para el Señor y por el Señor. Si me acompañan al libro de Romanos capítulo 6, versículo 6, y si alguien me puede apoyar leyéndolo, yo se lo agradezco. Romanos capítulo 6, versículo 6.
Amén. Si nos dimos cuenta en este versículo dice de que el viejo hombre murió juntamente con nuestro Señor Jesús en esa cruz. Entonces desde ahí el Señor nos vino a purificar y nos vino a librar y ya no somos sujetos al pecado, ahora somos sujetos a ese Dios y a ese Padre hermoso que tenemos. Amén. Entonces el número 1 sería sujetos, esclavos al pecado, y nuestra base pues es Romanos 6:6. Si alguien me puede acompañar al libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 1, y ahí le van a pasar el micrófono. Gálatas 5:1. Amén. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Amén. Si nos damos cuenta y prestamos atención a la palabra del Señor, en ese versículo nos recuerda que Él ya nos hizo libres del pecado, que ya podemos vivir confiadamente en el Señor, y ese sería nuestro punto número 2. Punto número 3 es la restauración de nuestro ser integral, y nuestro versículo es Mateo capítulo 13 y versículo 8. Si lo tienen, me pueden apoyar, por favor. Mateo 13:8. Amén, hermanita. Ahorita le llevan el micrófono. Ahí está. Gracias. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Amén. Si nos damos cuenta en el punto número 3, que es la restauración de nuestro ser integral, ahí vemos que existe una restauración del alma, del espíritu y del cuerpo, sujeto a las leyes de Cristo, para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Si me pueden acompañar al libro de Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Se los voy a leer yo acá. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá podemos ver de que parte de ese proceso para ser sujetos a nuestro Señor Jesús es poder estar libres, poder tener esa paz, poder tener esa convicción en nuestro Señor, y siempre queriendo, anhelando, tal como lo hacía su siervo Daniel, que él decía que él en su corazón propuso el no contaminarse, propuso en su corazón el guardarse para el Señor. De esa misma manera nosotros tener ese anhelo de poder vivir una vida en santidad, y que esto va a conllevar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque recordemos que somos seres tripartitos que necesitamos esa santidad en nuestras 3 áreas. Amén. El punto número 4 es sujetos caminando en pos de Cristo, y nuestro libro va a ser Filipenses 3, del 12 al 14. Mientras ustedes apuntan, se los voy a leer. Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asiado por Cristo Jesús. Entonces acá nos damos cuenta de que nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Si Él, siendo hijo,
obedeció la voz de Dios y le mostró el camino que debería de seguir, por muy doloroso que fuera, por muy cansado que fuera. Él sabía el propósito de ese sufrimiento, él sabía el propósito de ese camino que él debería de caminar, y de esa misma manera nosotros, mis hermanos, debemos de persistir y ser valientes y poder estar caminando en pos del Señor para alcanzar esa estatura que Él desea de nosotros, y como veíamos en el punto anterior, para poder ser parte de ese arrebatamiento. Amén. Nuestro punto número 5 es sujetos a obediencia y guiados por el Espíritu Santo. Si me pueden acompañar a nuestro libro, es Hebreos capítulo 5 del 7 al 8. Amén. Amén. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Como les decía, no tenemos mayor ejemplo que a nuestro Señor Jesús, que Él se hizo nada haciendo todo en este mundo por amor a nosotros. Si nuestro Señor lo hizo por obediencia al Padre, cuánto más no nosotros, que no merecíamos el estar acá, que no merecíamos cada una de las bendiciones que el Señor nos da, pero por amor a Él, por amor y por amor a su Hijo, Él viene y nos hace parte de Él. Entonces, en el nombre de Jesús, que Él nos ayude a morir cada día para poder sujetarnos a obediencia y poder permitir que el Espíritu Santo nos guíe, poderle darle esa libertad, porque muchas veces nuestro espíritu discierne qué es lo que el Padre anhela, o nuestros oídos pueden percibir la voz del Señor, nuestro corazón puede sentir esa presencia hermosa del Señor, y quizás el Espíritu Santo le está inquietando a arrodillarse, el Espíritu Santo le está inquietando a danzar, quizás el Espíritu Santo le está inquietando aún en medio de la alabanza, poder adorarle, poder postrarse delante de Él, y que usted no refrene eso, que usted no refrene esa guianza del Espíritu Santo en su vida, y que deje atrás muchas veces tenemos el qué dirán, qué van a decir, qué van a pensar de mi manera de danzar, de mi manera de adorar, de los gritos que doy, de los gallos que se me salen, pero si al Señor le parece hermoso, entonces no nos debe de importar qué es lo que van a decir de nosotros. Y recordemos que aquí cantamos la alabanza que dice: ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Entonces, si yo lo digo, si yo lo creo, yo lo voy a poner por obra. Y si el Espíritu Santo me manda a hacer algo, con toda obediencia y con todo amor, yo lo voy a hacer, aunque exista temor, aunque exista duda. Pero si el Espíritu Santo lo manda, es porque Él quiere liberarnos en esa área, Él quiere transformarnos de esa manera. Amén. ¿Cómo alcanzamos la sujeción? Nuestra base para ver esta parte va a ser el libro de Esther. Y podemos tomar Esther, capítulo 2. Si leemos todo el capítulo 2, nos habla cómo el Señor escogió a Esther, cómo el Señor permitió que Esther fuera escogida, fuera apartada, fuera preparada para el Señor. Y acá vemos a varios hermanitos en la palabra, como lo es el rey Asuero, que viene siendo figura de Cristo. Esther, que es figura de la iglesia. Hegai, que es figura de ministros. Mardoqueo, que es figura del Espíritu Santo. Y Vasti, que es figura de los que no reconocen autoridad. Amén. Yo sé que ustedes conocen la historia de Esther. Esther fue una muchacha que el Señor la apartó
Y sabemos de que ella fue preparada para estar delante del rey. El rey tenía una reina, pues que en ese tiempo pues estaba Vasti, pero a Vasti se le dio una orden y ella no obedeció. Ella se rebeló, y recordemos de que es algo que aquí nuestro pastor nos recalca mucho, que si el Señor a algo no le parece, no le agrada, es eso, el rebelarse, porque es un pecado que se dio aún allá en los cielos con él. Entonces él eso quizás hasta lo detesta. Entonces Vasti por eso es figura de los que no reconocen autoridad. Y sabemos de que Esther es figura de la iglesia porque vino a ser preparada. Aquí tenemos al rey Asuero, que sabemos de que nosotros nos estamos preparando para presentarnos delante de él y así hallar gracia. Y como el rey le dijo aquí a Esther, hay una parte en la palabra donde dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y yo sé que nos estamos formando, nos estamos capacitando para que el Señor también nos diga eso: pasen adelante, entren a su mansión, vénganse. Entonces, en el nombre de Jesús, mis hermanos, que podamos ser como Esther, como esa sierva del Señor, con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a ser preparada para el Señor. Entonces, acá como punto número 1, sustituyendo a los insujetos. Y nuestro libro es Esther, capítulo 2, del 1 al 2, dice su palabra: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para él jóvenes vírgenes de buen parecer. Entonces, si aquí nos damos cuenta, ya Vasti ya había cometido ese error de no sujetarse a lo que el rey mandaba. Ella ya había cometido ese error de rebeldía delante del rey. Entonces, automáticamente el rey mandó a sus criados a buscar, y si se dan cuenta, no solo les dijo: vayan y me traen a cualquier muchacha, sino que él dio características y decían que la quería virgen y de buen parecer. Como punto número 2 tenemos guiados por el Espíritu Santo, y nuestra base es Esther capítulo 2 versículo 7. Dice su palabra: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Si nos damos cuenta acá en estos versículos, entonces ya Esther ya había sido hallada. Y algo que me llamaba mucho la atención era de que no la llaman como Esther al principio, sino que le dicen no sé si es Hadasa o Adasa, usted me disculpa, pero así es como a ella la encuentran. Y dice de que ella era huérfana, pero era hija del tío, porque en este caso que es Mardoqueo, que como habíamos dicho, Mardoqueo es figura del Espíritu Santo. Él fue el que la guió, le dio esa dirección para poder ser presentada ante el rey. Y así como Esther, mis hermanos, yo sé que quizás sí tenemos papá y mamá biológico, pero yo no sé cómo vino usted delante del Señor, pero yo venía como el hijo pródigo a la casa del rey. Me había dado una revolcada por allá en el mundo, y el Señor en su misericordia me trajo con lazos de amor a su casa, y de esa misma manera yo sé que ha obrado en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de los suyos, y el Señor es hermoso, porque Él nos dio esa paternidad y esa autoridad, y nos ha preparado tal como lo hizo con Esther. Nuestro punto número 3 es aceptación de ministerios delegados, y nuestro libro es Esther. Si alguien me puede apoyar, Esther capítulo 2 del versículo 8 y 9. El que lo tenga, levante la manita y el micrófono va a venir corriendo.
Esther capítulo 2 del 8 al 9. Amén. Cuando se publicó el edicto del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en el palacio real de la ciudad de Susa y puestas bajo el cuidado de Gai, el guardián de las mujeres. Entre ellas estaba Esther. La joven agradó mucho a Gai y se ganó su estimación, así que Gai la sometió enseguida al tratamiento de belleza y le dio los mejores alimentos. Puso a sus servicios 7 criadas que había en el palacio real, y a ella y a sus criadas las trató muy bien en el palacio de las mujeres. Amén, gracias Ernesto. Si se dan cuenta, mis hermanitos, ahí hay puntos muy importantes que el Señor nos deja, y como la pastora lo ha dicho, y yo es algo que aprendí y se me hizo rema en mi corazón, hermanito, de aprender por espejo en la palabra, saber cómo trataron y de esa manera yo pedirle al Señor que me trate, que trabaje en mí como trabajó en sus grandes siervos. Y dice de que fue presentada y halló gracia delante del rey. Y aquí decía algo donde menciona el número 7. Y sabemos que los 7 se habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es un número humano, sino que ya es de nuestro Padre. Y también conforme leían, se dieron cuenta de que menciona que fue metida a un tiempo de preparación. Prácticamente ella estuvo en preparación para estar delante del rey 1 año. Fueron 6 meses que ella estuvo en óleo y mirra, que viene a significar para nosotros ese sufrimiento, esa prueba. Y también estuvo preparada por 6 meses en perfumes y en cosméticos, que significa la adoración y la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y si se dieron cuenta, ahí mencionaba a Gai, que Esther se sometió a Gai, se sometió a lo que ellos decían. Y como les decía, Gai viene siendo figura de los ministros. Y recordemos de que estamos metidos bajo nuestros 5 ministerios, que es esa mano que nos prepara, es esa mano que nos forma. Entonces, parte de eso es esta doctrina que el Señor nos permite poder aprender un poco más de su palabra. Entonces, en el nombre de Jesús, mis hermanitos, dejen de que ese Gai venga a formarnos. Y si está pasando por un tiempo de esos óleos y de esa mirra que viene a ser un sufrimiento, que viene a ser una prueba, sepa usted, mi hermano, que ya va a venir ese tiempo de perfumes, ya va a venir ese tiempo de gloria, ese tiempo de intimidad con el Señor, donde usted entra y no solo le dice por qué, sino que le dice gracias, Señor, que aunque en su momento usted no lo entendió, ahora usted comprende que era un tiempo necesario, que dolió, que se sufrió, que se temió, pero la recompensa es preciosa, mi hermano. Así que acá también nos habla sobre los 66 libros de la palabra, que viene a ser la formación. Nosotros nos formamos por medio de la palabra del Señor, porque recordemos que el lámpara es a nuestro camino, a esos pies, nuestra palabra. Entonces, en el nombre de Jesús, mis hermanitos, que podamos ser esa figura de Esther en el nombre de Jesús, como su amada, como su novia, y podamos perseverar en el nombre de Jesús. Ahí está. Beneficios de la sujeción. Tenemos 3 puntos. La número 1 es llegar a ser la esposa del Señor, como lo dice el libro de Esther capítulo 2 versículo 17. Dice la palabra: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esa es nuestra meta, mi hermano, poder llegar a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo, poder entrar a esas bodas del Cordero, y como el pastor decía,
que existen varias doncellas, existen varias bodas, pero nosotras queremos estar en la primera como la amada del Señor. Así que en el nombre de Jesús, arrebatar para que se nos sea dada esa corona de honra. Y la número 2 es preparados para toda buena obra. Y nuestro libro está en Tito, capítulo 3, versículo 1. Cuando alguien lo tenga, puede levantar la manita, por favor, y le da lectura. Preparados para toda buena obra, Tito 3, 1. Gobernantes y autoridades que obedezcan recordarles que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Si nos damos cuenta, ahí dice a todo gobernante. Sabemos de que tenemos, de que todo viene a ser una cadenita, de que, y yo creo que eso se me pasó, pero ahorita le digo a mi hermanito. La Biblia nos muestra, nos enseña cuál es el orden, que todo lleva un orden, y es algo que hay que luchar ahorita contra esta corriente de matriarcado, que es cierto, tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero también lo tienen los hombres y también ellos tienen un lugar en la sociedad, ellos tienen un lugar en esta sociedad y también en el reino y también en nuestras vidas. Y eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice su palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y todo esto, mi hermanito, forma a la iglesia del Señor. Entonces, así como dice acá, que preparados para toda buena obra, obedeciendo a lo que estamos sujetos. Y sabemos de que acá en lo terrenal estamos sujetos a leyes que quizás muchas veces no estamos de acuerdo, pero como ciudadanos debemos de acatarlo, porque tenemos una identidad de ciudadanos guatemaltecos. Y hay extranjeros que se nacionalizan guatemaltecos y deben de cumplir ciertos requisitos para poder vivir en nuestro país. Y de esa misma manera lo traemos aquí a lo espiritual. Debemos de estar sujetos bajo nuestra cobertura, que sabemos que es nuestro pastor y nuestra pastora, y ellos también se sujetan porque sabemos de que tienen esa cobertura del pastor Elías, y él también se sujeta a su cobertura, que es el apóstol Enríquez, y él se sujeta a nuestro Señor Jesucristo y a lo que él le revela. Entonces, si nos damos cuenta, no es solo me mando porque me mando, o yo voy a hacer esto porque a mí me parece mejor, sino que debemos de consultarlo a la sujeción que nosotros estamos llevando, porque recordemos de que Agai era esa identidad que venía a ser el ministerio que venía a prepararlos. Así que en el nombre de Jesús podamos tener esa preparación para alcanzar esa buena obra que sabemos de que nos lleva a esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y la número 3, que es alcanzar gracia delante del Señor. Y nuestro libro está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice su palabra: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Nuestro Señor Jesucristo padeció por obediencia y por amor a nosotros.
Él padeció esa cruz porque sabía que tenía una gloria hermosa, una gloria preciosa, no solo para Él, sino que era un anhelo de su Padre, que ahora es nuestro Padre hermoso. Así que, así como el Señor halló esa gracia delante de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros también podamos alcanzar esa gracia a los ojos del Señor. Y recordemos que gracia es ese don inmerecido, ese regalo del Señor a nuestro corazón. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude a alcanzar esa gracia delante del Señor. Nuestro siguiente punto es cómo se manifiestan los enemigos de la sujeción. Tenemos en Oseas capítulo 11, versículo 4 al 5, si alguien me puede apoyar. Oseas capítulo 11, 4 y 5. Amén. Oseas 11, 4 y 5. Amén. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Amén. Si nos damos cuenta, ahí el Señor le recuerda de que Él fue el que los libró, mas sin embargo así se rebelaron contra el Señor, sus ministros, y eso tiene consecuencias, mi hermanito. Eso trae consecuencias, y como le decía al principio, cuando no estamos con el Señor, estamos contra el Señor. Entonces el Señor, cuando ve que hay rebeldía de parte de aquellos que se rebelan, el Señor los entrega al mundo, y un ejemplo de ellos fue Saúl, que se rebeló contra el Dios a no guardar la palabra que el Señor le mandó, que era de que destruyera todo, y él, viendo todo con ojos terrenales, se quedó con lo mejorcito, sabiendo que el Señor le había sido claro en su mandato, en lo que él debería de obedecer. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo el Señor tiene misericordia, pero también la consecuencia de la rebeldía en contra de Él. Amén. Y como punto número 2 tenemos por las obras de la carne, que son contrarias a los frutos del Espíritu Santo. Y nuestro libro es Romanos 8, del 6 al 8. Si alguien lo tiene, nos lo puede compartir. Romanos 8, del 6 al 8. Amén. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Amén. Si nos damos cuenta, mi hermano, esa es una palabra dura, pero también es una palabra que nos viene a confrontar, y es una palabra que el Señor nos da por amor a Él y por amor a nosotros, para que cumplamos. Muchas veces uno como papá toca tener mano dura con los hijos, por muy chistosa que haya sido la situación, por muy inocente que se haya dado las travesuras que ellos hacen, pero debemos de tener ese carácter de decirle, bueno, hiciste esto mal y te voy a castigar con todo el dolor de mi corazón, lo voy a hacer porque yo sé que es bueno para su futuro. Entonces, de esta misma manera el Señor nos deja esta palabra que, si se dan cuenta, es súper clara, porque dice de que el que se ocupa de la carne va directo a una muerte. Y sabemos de que no solo una muerte física, sino que desgraciadamente también es una muerte espiritual. Y muchas veces
ahí sí que el Señor nos guarde de ocuparnos de lo terrenal, porque sabemos de que nosotros pertenecemos a lo celestial. Y dice su palabra que el que se ocupa del Espíritu Santo es vida y paz. Y es algo que en estos tiempos, mis hermanos, es bien difícil y usted va a decir, ay, qué difícil vivir. Y sí, hermanito, es complicado el vivir en paz, porque si vivimos, pues vivimos y tenemos un horario y tenemos y sabemos de que nos levantamos a las, ¿qué les digo? A las 4, a las 5, a las 6 y ya tenemos un relojito que nos marca qué debo de hacer. Miro el reloj, ya me pasé, ya no lo puedo hacer porque ya me va a la tarde para lo demás. Pero si vivimos bajo esa gracia del Señor, todo lo vemos distinto. Es como que nos pusieran otro lentecito y ver la misericordia del Señor en cada hora que pasa y a través de ese nuevo cambio de visión, ya nosotros ya obtenemos esa paz, que es bien complicada, porque si usted le presta atención a sus compañeros de trabajo, a sus amistades, a sus vecinos, a los señores que se topan en su trabajo, a los clientes, si usted va al mercado, usted se rodea de puras noticias malas, que todo está caro, que la delincuencia, que el tráfico, que el sol, que las enfermedades, que miren lo que hizo tal país, que miren lo que opinó, que miren lo que hicieron, que miren lo que no hicieron, que miren la escasez de agua, tantas cosas, mis hermanitos, que hay. Y si uno se rodea y si uno le presta oído a eso, la paz se va. Entonces es tan importante preocuparnos del Espíritu Santo para nosotros obtener esa vida y esa paz. Decía también su palabra de que los que están en la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden aunque ellos quieran. ¿Por qué? Porque en ellos no hay esa revelación, no está ese querer como el hacer como el Señor nos ha dado a nosotros. Nosotros muchas veces, aún peleando con la carne, venimos a la casa porque sabemos que eso es lo correcto y no por religiosidad, sino porque sabemos que nuestro espíritu está necesitado del Señor. Y es una pelea que muchas veces uno dice, ay, es que estoy cansado, o si uno se va más terrenal, ay, van a cantar las mismas alabanzas, ¿qué voy a llegar a hacer? Pero no es así, mi hermano, porque el Espíritu Santo le dice, bueno, cada experiencia nueva se vive en una, en dos, en tres alabanzas, tal como en la palabra. Si yo leo Salmos 23 una vez que yo esté pasando un proceso y otra vez donde esté pasando enfermedad y otra vez donde esté pasando enfermedad, yo en cada una de ellas voy a tener un rema diferente, aunque lea la misma palabra. Por eso se cumple lo que el Señor dice, que todo pasará menos su palabra. Así que ocupémonos del Señor, mis hermanitos, para poder tener esos frutos del Espíritu, porque también la carne tiene frutos y no son agradables delante del Señor. Amén. Y como punto número 3 tenemos esa falsa doctrina. Nuestro libro está en Judas capítulo 1 del 10 al 13. Si alguien lo tiene por ahí y lo puede leer, se lo agradezco mucho. Judas capítulo 1 del 10 al 13. Amén. Dice su palabra en el nombre de Jesús: pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son mancha en nuestros ágapes, que comiendo impudicablemente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si nos damos cuenta, mis hermanitos, esa es la falsa doctrina,
que debemos de tener cuidado de no llevar y no ser llevados por esa corriente, y más ahora con esto. Miren, mis hermanitos, debemos de tener cuidado porque acá encontramos muchos predicadores que quizás sí hablan lo que dice el Señor, quizás sí hablan palabra del Señor, pero también hay muchos que no, y debemos de tener cuidado porque si yo le presto oído a algo que no proviene del Señor, me va a llegar a confundir. Y como decía este versículo, que vamos a parecer nubes, que si el aire va para allá, nosotros vamos para allá, y si viene para acá, nosotros vamos para allá, y si se hace un remolino, nosotros ahí metidos en el remolino. Entonces no debemos de ser así. Recordemos de que debemos de ser plantados en la casa del Señor y beber esas aguas cristalinas que el Señor tiene preparados para nosotros, y pedirle al Señor que le revele, mi hermanito, que le revele dónde y de qué manera debemos de servir al Señor por medio de esa doctrina, de esa palabra verdadera. Y sabemos que si hablamos de falsa doctrina, no es más allá que la palabra adulterada, no es ese pan sabroso que viene, sino que ya eso ya fue procesado. Entonces ya lleva una mano de hombre, que debemos de tener cuidado de qué oímos, y debemos de guardar nuestro corazón. Si sabemos de que estamos, si tenemos un corazón de pollito, de que decimos, ay, pobrecito el pastor, pobrecito ese hermano, le voy a prestar atención. Entonces debemos de tener cuidado. Debemos de saber de que estamos bajo una cobertura, y que esa cobertura tiene su doctrina, y que esa doctrina está basada a nuestro Señor Jesucristo. Como punto número 4, dice, se manifiesta el doble ánimo. Y como nuestro libro base tenemos Santiago 1:8. Si alguno de ustedes lo tiene, se lo voy a agradecer. Santiago 1:8. Amén. Si escuchamos esa palabra, dice que el de doble ánimo es inconstante. Muchas veces vemos a los hermanitos que hoy están alegres, al ratito ya están tristes, después están preocupados, al ratito usted los mira felices, y cuando ya usted llega con ellos les pregunta, todo les duele, y no es que sea don quejas o que sea bipolar, no es así, mi hermanito. Lo que pasa es de que tiene un desánimo en su vida espiritual, y nosotros debemos de tener ese discernimiento de saber que está en ese doble ánimo, en ese desánimo, y sabemos de que él no va a ser constante, él no va a poder ser constante por más que quiera, porque hay algo ahí que le está haciendo bullita en su mente, en su corazón. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Interceder por mi hermano, interceder por mi hermana, que el Señor lo libere de todo aquel doble ánimo, porque no va a llegar a ningún lugar. Por más que él quiera danzar, por más que ella quiera alabar al Señor, no va a poder, porque existe ese doble ánimo. Entonces, en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude. Y también en el libro de Santiago 4:7 es un poquito más claro, y nos dice de que ese doble ánimo se presenta por consecuencia de no haber limpiado su corazón. Entonces ahí vemos cómo es de importante poder entrar, como dice su palabra, con acción de gracias por esa puerta, pero también viniendo delante del Señor y decirle, bueno, me voy a presentar como un holocausto vivo delante de ti, purifícame. Purifica mi corazón, purifica mi alma, purifica mi cuerpo, purifica mi mente, purifícame todo de mí, para que mis manos puedan ser limpias y puedan ser alzadas. Y de esa manera nosotros no, sino que reprender con nuestro actuar ese doble ánimo que quizás quiera entrar a nuestras vidas. Amén. Este ha sido el tema de hoy, de la sujeción. Y a continuación les voy a poner la diapositiva de nuestro examen, que en el nombre de Jesús lo contestamos.